Muy buenas y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de sus charlas relax. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien. ¿Y tú, mi estimado Joaquín? Bien, excelente, contento porque hoy día vamos a grabar el capítulo número 26 de Así este es. famoso programa. Exacto. Oye, antes de empezar, Ujú. mencionar y agradecer a la radio, siempre muy dispuesta a sortear todos los problemas que tenemos. Y Exactamente. Y a hostear el programa, obviamente. claro, así es, y hacer todo esto posible. Sí, Vayan a muchísimas ver. gracias. Sí, Sí. perdón. Vayan a ver los distintos programas de la Radio F5, como Actualizando el Medio, el programa principal. Esto es Lucha, Chatas Podcast y Qué Wea Pasó. Y por supuesto el programa en que también está algo que parece chiste, pero es anécdota. Sí, allá siempre me retan porque no los promociono acá, porque Gonzalo siempre promociona allá, pero vayan a verlo, es bacán, nos reímos mucho, nos humillamos mucho y echamos mucho la talla, y somos bacanes. Un poquito dice por acá el Ariel. Nada, hoy día hablaremos, Gonzalo, sobre libros. Ya hemos hablado de series, hemos hablado de qué más hemos hablado, de películas, de juegos, Series, de muchas películas, cosas. juegos, Del infierno, juegos. del fin del mundo, de muchas cosas, pero no hemos hablado de libros. Claro, de viaje en el tiempo aún no, eso es para el capítulo 56. Sí, en el futuro hablaremos de eso. Pero sí, hoy nos toca hablar de el sexto arte, creo que el sexto arte, no sé muy bien la numeración, pero porque el cine es el séptimo arte y antes de eso están como todas las demás artes como Sí. enumeradas. Es que me parece que ahí decían que habían solo 6 artes. 6 artes. Ya. Y es que si tiene, como si lo piensas, la música, la escritura, la pintura, la escultura, la arquitectura y la danza ya existían desde siempre. Como ya han Sí. existido de siempre, pero el cine solo puede existir gracias a la tecnología. Creo que el teatro está por ahí. Claro, pero bueno, el cine igual hoy en día es considerado séptimo arte y Ujú. bueno, igual hay varios que aún no han sido considerados oficialmente por las grandes academias, pero que están en proceso, como los Sí, cómics, novelas gráficas, videojuegos, los etc. videojuegos. Y estamos luchando para eso. ¿Y los podcasts quizás? Ah, También. ¿seremos artistas en el futuro? ¿Quién sabe? Sí. La oración en audio, como se le dice. Oraciones, claro, el discurso grabado. Ujú. Pero bueno, literatura. ¿Cuál fue nuestro inicio con los libros? Que, bueno, como siempre, en muchos de estos programas siempre partimos desde lo que es la infancia. ¿Qué cosas empezamos a leer en un inicio? Como qué cosas fueron lo que primero leíamos? Como que tú que te acordáis. Yo me acuerdo, bueno, no eran libros, pero cuando recién estaba aprendiendo a leer, Ujú. bueno, con mi familia solíamos viajar mucho, viajábamos a Viña, porque tenemos familia allá, y en el camino me di cuenta que habían letreros con letras y decían cosas, y yo iba literalmente las 2 horas de camino leyendo cada uno de los pinches letreros porque estaba orgulloso de que había aprendido a leer. Claro. Y ahí mis papás se reían como ya, sí, no sé qué. Y yo leía todos los carteles, igual que cuando aprendí a leer la hora. Cada Ya. minuto que pasaba yo decía qué hora era. Pero la hora en un reloj tradicional o en un reloj digital en que En un simplemente te reloj marca el reloj. digital. Oye, cuando yo era niño no era simple. Está Pero bien. eso, la primera, como eso, recuerdo de las primeras veces como que leí, entre comillas, esos carteles. Y, ¿qué más? Yo me acuerdo que tomaba libros que eran como cómics del Pato Donald, pero no los leía, sino que veía los dibujitos. Después ya la Está bien. lectura en el colegio. Claro. Pero ahí ya un poquito más avanzado el colegio. Sí, Porque al tú. inicio era como más simple, así era como, porque claro, o sea, yo empecé a leer como mi mamá me enseñaba harto a leer, porque siempre me hacía como, al inicio ella me leía cuentos, esta típica weá de los cuentos antes de dormir. Bueno, en mi Ya, casa eso pasaba, ya. y no sé, pues a veces me contaba
me ponía estos libros como con hartos dibujos, con hartas ilustraciones y poco texto. Así que yo estaría orgulloso. Poco texto. Los que entienden, entienden. Y el tema es que nada, pues me hacía leer como cosas como lo típico, la Caperucita Roja, la Cenicienta, la Bella Durmiente. ¿Pero los originales? No, versiones más infantiles. Ya. Y también, no sé, pues los Tres Chanchitos, no está el Chanchito Verde incluido ahí, pero los Tres Chanchitos. No. Y también la Verde historia, es nuevo. ¿te acordáis cómo se llamaba la historia esta del weón que siempre mentía y que después resultaba que algo era verdad? Pedrito y el lobo, no me acuerdo. ¿No era Tom Sawyer? No, es que era uno como que siempre decía, no, es que va a venir este weón, los va a matar a todos y la weá, y él como, era Pedrito, mentira. sí, Pedrito y el lobo. Y de Pero repente... no sabía que había un cuento de eso, pensaba que era como... Sí, no, sí había. Y como no una sé alegoría. si claro. No, pero siempre era Ya. ahí surgió, como un cuento infantil y era como, no, es que va a venir, no venía, de repente venía de verdad y ahí nadie le creía así. Y ahí queda la cagada porque el lobo mata a todos. Súper bonito para un niño, por supuesto. Oye, sí, pues, no lo habíamos tenido en cuenta, pero las fábulas usualmente son como literatura para niños que son como con enseñanza, cosas así, Claro. como el, a ver, ¿cómo se llamaba este? El conejo y la tortuga, que hacían una carrera, Sí. ¿cierto? Sí. Esas cosas como con También enseñanza. tenía una ilustración, tenía un libro con ilustraciones de esas, sí. Ya, sí. Me lo había dado una tía, que era un libro súper gordo y grande de muchos cuentos infantiles. Así. Ya. Y ahí estaba como... Ya me acuerdo que me habían regalado cuando yo era niño un libro que se llamaba Mi primer diccionario. Ya. Y era así, grueso, y traía fotos como con una pequeña descripción de algunas palabras. No venían todas las palabras, pero era como súper didáctico con dibujitos y palabras simples, como para niños. Claro, sí. Entonces era muy tierno y me acuerdo que en la última página tenía todas las banderas como de países reconocidos por la ONU de ese tiempo. La wea. Yo tenía una enciclopedia de chico, una enciclopedia de estas que eran como, fue una de las primeras lecturas como brígidas porque era un libro grande, Chao. pero era una época en que no había mucho internet, pues, ¿cachai? Aún no me había vuelto adicto a weas como YouTube y juegos y esas cosas, aún. Bueno, juegos sí, pero en consola. Y el tema es que ahí veía ese libro y era como, weón, las imágenes todas bacanes, el esqueleto humano, el cosmos, así el sistema solar, glaciares, de todo. Una enciclopedia que tenía todo sobre el mundo, se supone. Y era bacán leer sobre esa weá. O sea, bueno, igual no leía tanto, yo veía más las imágenes, pero a veces leía, a veces no, como... Me fijaba más en las imágenes porque, bueno, era un pendejo. Oye, ¿y cuándo te comenzó el gusto por la lectura? El gusto por la lectura, bueno, a ver, empezando un poco con que en el colegio obviamente nos fomentan harto el tema sobre leer y todo, ya sea sobre todo el lenguaje cuando nos hacían leer como estos libros obligatorios y también los libros como de materia de clase. Y me empezó un poco el interés porque veía estas imágenes en los libros y en un momento pensé como, mira, igual sería bacán saber un poco más de esto sin solo ver la imagen. Y al leer es como, ya, ahora entiendo que este pájaro se llama así y que tiene un sistema de respiración así y el corazón le palpita de esta manera. Pero bueno. No sé, estoy pensando en un ejemplo muy exagerado, pero es como, estaba pensando en el pájaro este que es como súper rapidito, así que como lame la vuelta. El colibrí. Pero ese tipo de cosas, como que empezaba a leer y empezó a interesarme porque quería saber más sobre cosas. Y de hecho, ahora me acordé que una de las cosas que más me motivaba a leer era cuando me iba a la Wikipedia y me ponía a leer los anexos de episodio. Como, no sé, por los padrinos. Sí, porque por un momento yo veía Los Padrinos Mágicos, yo veía todas estas series animadas y yo pensaba como, puta, no sé por qué me dan ganas de leer sobre estas weas para saber como el orden que tenían según temporada y weas. Y me puse a leer las descripciones de los capítulos así, y cómo se hacían, qué pasaba en cada capítulo, para saber cuál capítulo y qué temporada era. Y no sé,
como que me vicié un poco a Wikipedia en ese sentido, en lo que se refiere a cosas así como entretenimiento, así. Mm. Eso fue una de las cosas que me empezó a motivar a la lectura y ahí empecé a leer cosas y era entretenido leer cuentos, historias, materia de clase, bueno, porque tenía que hacerlo, pero se leía. A mí, yo en el colegio, en verdad era así como un desastre, no me gustaba leer, no me gustaba escribir. No sé si te acordáis, habían profesores que llegaban y estaban 1 hora y media escribiendo en la pizarra, así Sí, una mitad, también. después otra mitad y borraban. Ya, yo no escribía ni una vez. Y los libros que nos mandaban de lectura domiciliaria tampoco los leía. O sea, como que a regañadientes, muchas veces terminaba, por ejemplo, mi mamá leyéndomelo el último día porque yo no Pero weón, alcanzaba, o yo decía que me los leía pero no me los leía, me claro. saltaba 40 páginas y leía la última página, cosas así. Nunca me gustó, nunca me interesó. Eh, bueno, con lo que tú decís, igual me acuerdo un poco que yo cuando ya no era tan niño, pero también yo era como el ñoño de la Wikipedia, Ujú. del curso, porque así me metía y me metía a uno, a otro link, a otro link, a otro link y terminaba leyendo sobre cualquier wea. Claro. Me acuerdo que yo leía mucho de eso. Pero después ya como con gusto así como por libros de literatura, digamos. Fue grande en tercero medio, en segundo medio, una cuestión así. Y me Ya. acuerdo que el primer libro que leí y que leí así como por mi propia cuenta, digamos, y que me gustó mucho fue Las ventajas de ser invisible. Ya. Eso de que hay una película ahora, o sea, no ahora, salió hace varios años, pero estaba la película, yo me había visto la película y después dije como, voy a leerme el libro porque estaba, no sé dónde chucha estaba, creo que mi hermano lo leía. Ah, creo que cacho la película. Ya, ya, ya. Sí, Ujú. No la he y visto, pero. es buena, vela, es muy bonita y dura, pero es bonita. Y lo leí y fue como, bueno, quedé encantadísimo y me lo leí como en una semana y tenía como 200 páginas, entonces para alguien que no leía, eso era como un récord. Claro. Porque en general las weas que nos mandaban a leer en el colegio, como que no me gustaba, no cachaba nada, encontraba como por qué debo leer esta weá. Pero Claro, igual claro. hay libros que recuerdo con cariño, como La polilla del baúl. ¿Tú lo leíste? ¿Te acordáis de ella? Que era un No lo. libro infantil de colegio, así de los típicos, y que era una polilla amarilla, que era Ya. como un huevo con alas. Y no me No acuerdo qué sé pasaba, en si. verdad. No me acuerdo haberlo leído. O sea, lo dan en compañía Mario, ¿no? Sí, sí, nosotros lo leímos. Ya. Ah, probablemente. Quizá fue antes de que llegaras tú. Claro. O sea, yo llegué temprano igual, mm, Entonces, no sé. pero puede haber sido antes. No sé, no me acuerdo. Sí, hay muchos libros que uno leyó en el colegio que uno no se acuerda, pero uno de los que yo más me acuerdo, que fue uno de los que más me gustó como en su tiempo y que hasta me lo leí como onda en el auto, incluso onda me lo leí en el auto y lo leí en un viaje de auto porque era súper cortito, Chucha. era el libro este Solomon, no sé si lo cacháis. Ay, no me lo leí. Bueno, yo a diferencia de Juaco sí me leía los libros en el colegio y me gustaba harto. Y puta, Solomon de Ramón García Domínguez, no es que me lo sepa a memoria, tengo los autores acá. Ah, ya. Solomon era una historia súper bacán porque ya uno cachaba los típicos superhéroes que uno veía en las películas, y a Spider-Man, Superman, Mm, Batman, todos estos weones. Y Solomon era como una historia súper infantil y súper rara. No sé cómo se consiguieron los derechos para tener a todos los superhéroes ahí además. mm. Eh, y el tema es que estaban todos los superhéroes en una convención, así en una reunión y la wea, y había un weón llamado Solomon, que era un weón sin superpoderes, pero que salvaba a la gente igual. Y el weón como que siempre le salía todo bien haciendo las weas normales, onda, los superhéroes como que volaban hasta un sitio, pero algo les pasaba que se atrasaban para salvar a alguien, este weón Ah, y iba él en llegaba micro, en bus. claro, él llegaba en micro o en bus y salvaba a la persona. Ya. Y ese tipo de weas, como decir, como que el mensaje del libro era un poco como cualquiera puede ser un superhéroe y no es necesario tener superpoderes. Así. Me acordé. No cualquiera es un superhéroe, pero un superhéroe viene de cualquiera.
Claro. Sí, un poquito. Pero era No, o bonito. sea, creo que lo tuvimos que leer y en una de esas leí un poco, una parte, quizás me leí al final, no me acuerdo, pero me suena un poco, sí. Mm. Pero, pero eso fue como un poco el interés por la lectura que nos surgió a ambos. Sí. Y bueno, siendo niños, como que las opciones que habían eran un poco todos estos cuentos infantiles que después Disney los adaptó a películas animadas, otros no tanto. Y no sé, también yo por lo menos leía mucho Condorito. Tenía muchos cómics de Condorito, llegué a tener como 40. Y no Igual. sé, o sea, eran, por lo menos en su tiempo me entretenían. Seguramente si hoy los leo lo encuentro más fomes que la chucha. Y muchos de los chistes son bastante funables. Sí, Pero, pero por lo menos en su tiempo era como entretenido, no sé. No sé por qué me hacía sí, reír. y no, ¿te acuerdas? Ahí se vendía en todas partes el Condorito, Sí, como que sí, en ya, supermercado, igual kiosco. a nosotros como que ahora nos puede parecer extraño porque estamos acostumbrados a toda la, como la era de la digitalización. Ujú. Que es raro ir y comprar una revista. O sea, ¿cuándo fue la última vez que compraste una revista? No sé. Pero se vendía literalmente en todas partes, en todas partes. Sí, bueno, en todas Y, partes. y no eran caros. Y me acuerdo que uno No, sabía cada cuánto sacaban y cuándo tocaba de uno o de otro libro, mm, porque habían diferentes formas. creo. Los condoritos, por ejemplo, los quincenales, que bueno, obviamente cada 15 días eran como más delgados. Ujú. Después los condoritos De de oro. oro eran más gruesos y eran mensualmente. Y luego estaban los condoritos clásicos, que era como los de chistes más antiguos de los años 60, Mm. 50, por ahí. Y esos salían cada 2 meses. Sí. Yo creo que era una estrategia del gobierno para fomentar el nacionalismo. Ah, pero bueno. Porque es un cóndor, o sea, el único lugar donde se hace una historieta de un cóndor es en Chile, porque es la ave nacional, po. Supongo, pero vos sabíais que antes de Condorito, el personaje, porque Condorito surgió en respuesta a un personaje chileno que ya existía antes, en los años 40, ¿En que serio? fue por un concurso que hizo Disney a varios países latinoamericanos, los cuales dijeron como ya, creen un personaje animado que sea icónico de su país. Y Chile lo que hizo es que creó un avioncito llamado Pedrito. ¿Sabéis por qué Pedrito? ¿Por Pedro Aguirre Cerda? Por Pedro Aguirre Cerda. Aguante. Le pusieron así Pedrito el avioncito. Y fue un corto Oh, animado, financiado por Disney y la weá, y fue popular. Pero después, como Pepo y todo su equipo creativo dijeron, como sabéis que un avión no representa tanto a Chile, hagamos un cóndor. Y Condorito nació en el 49 y ahí empezaron a sacar weá. mira. Esa es No la sabía épica esto. historia. Gracias, Gonzalo, por esta información. No lo Bueno, sabía. y otra cosa que me acordé con la revista es que yo leí harto Club Nintendo. Ya. Como mucho Club Nintendo, era bacán como leer las reseñas, las noticias, ahí es donde más me enteraba las noticias sobre Nintendo, a pesar de que Nintendo no tuve mucho, tuvo más Play, pero era entretenido leer sobre Club Mm. Nintendo. Yo, bueno, revista la muy interesante, que a mi hermano le gustaba comprarla, pero yo Ujú. ahí la leía así como al ladito. Ya. Así que ahí aprendí cositas y yo decía, oh, esto es muy interesante, porque la revista se llama Muy Interesante. Exactamente. Exacto. Me imaginaba que ese era el contenido. Pero bueno, ahí el tema con las cosas que uno leía de chico, pero qué bueno, igual que infantilizaron harto varios de los cuentos, porque puta que habían cuentos turbios antes. Sí, ¿te O sea, acordáis de algún cuento de los antiguos, de los clásicos, que modificó Disney para hacerlos infantiles? por Ah, ejemplo, para todas las personas. La Ya. Sirenita, hay detalles que me acuerdo. Un saludo a Ariel, que la Sirenita sea Ariel. El tema es que la Sirenita, el cuento original, tenía esta weá de que la Sirenita cuando se convertía en humana, por así decirlo, para estar con el príncipe Eric, la maldición que le puso Úrsula es que cuando pisaba el piso sentía clavos en la planta de los pies, como que le sangraban. Y Eh, así cada vez que pisaba tenía que sentir esa weá. Y puta, obviamente eso en la versión de Disney no estuvo.
O también, qué sé yo, la Caperucita Roja era mucho más brígido en la forma en cómo describían al lobo comiéndose a la Caperucita y toda la wea, y cómo Bueno, el cazador le abre el estómago. eso, y después usan su piel como para abrigarse, una wea así, Sí, la piel del no, es lobo. una wea muy rara. O Yo me bueno, acuerdo. La Bella Durmiente es terrible, o sea, prácticamente lo que hicieron con ella mientras estuvo dormida fue que la violaron y toda una serie de cosas muy, Mm. no sé. A ver, había uno, creo que era la Blancanieves, que Ujú. después cuando ya constituye su propio reino, manda a llamar a la madrastra y la hace bailar en zapatos de fierro al rojo vivo hasta la muerte. Oh, concha tu madre. Pero yo me Gracias Disney. acordaba, O claro, la gracias Disney. Cenicienta, o algunos, me acuerdo que alguno de ellos era así. Sí, es que yo me acordaba igual que la Cenicienta era algo como que los pies, como que tenía que usar tacos como que no estaban a su tamaño y la cual empezaban a sangrar. Mm. No me acuerdo La la versión hermanastra. original. Acuérdate que Um, en la Cenicienta que decían de quién es este zapato y ujú. las hermanastras querían ser como deseadas por el príncipe. Entonces se cortaban dedos y se lijaban el talón para que les quepa el zapato, po. Weón, pero Sí. qué weá los cuentos culiados de antes, weón. Estaban La locos. gente tenía la mente retorcida. No sé en todo caso Sí. en qué época se habrán escrito estos cuentos. Siglo XIX, mitad del Ah, ya. siglo XIX por ahí. Pero interesante ese tema. Sí. Bueno, ya habiendo revisado muchas de esas cosas, ahora quería preguntar sobre como ya gustos más actuales, como algunos de los libros favoritos que tengas, así, porque supongo hay hartos. Mm. Libro, bueno, un poco, no sé si disclaimer, pero yo comencé a leer, entre comillas, así más por mi cuenta, más mis libros y todo eso, como en segundo medio. Y sorpresivamente lo dejé ya entrando a la universidad, porque no tenía tiempo, porque debía leer o hacer como que leía cosas de la U. Y Ujú, ya poco a poco dejé de leer como literatura por gusto propio. Así que varios de estos libros los leí en esos momentos y fue como... me gustó mucho. Por ujú. ejemplo, La chica del tren, que es un libro que después se adaptó a película. Yo me leí el libro, pero nunca vi la película, hasta hace como un mes y medio. Y Ujú. la película es buenarda, tiene escenas, bueno, tal cual yo me las imaginaba en el libro. Ya. Es muy bueno, lo recomiendo harto. Buena película y buen libro, La chica del tren. Oh, Otro que por ahí también, bueno, Asylum, que es un libro, por acá lo tengo. No, no lo tengo acá. Es una saga, es como suspenso, pero como juvenil, ya. sobre un niño que se va, o sea, no un niño, un adolescente que se va a un internado y comienzan a pasar cosas raras y hay como fantasmas y hay como weas locas y hay posesiones espirituales y weas así. Entretenido, lo recomiendo. Y por último de ese periodo, a ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Divergente, que está la película, que estuvo muy muy famosa la película Divergente, igual que Juegos del Hambre, estuvieron como en Mm, paralelo, que fue como sí. época bestseller y después como que se acabó esa wea. ¿Te acordáis que hubo una Mm, época que sacaron varias películas de libros y hicieron saga y toda la wea? Y se acabó como el fervor y ahí quedó como el cine de literatura juvenil. sí. Sí, no, pasa mucho con estas franquicias igual. Como que rápidamente empezaron, perdieron la fama después de que terminaron. Y Ujú, otras intentaron seguirla más o menos, más o más. sí. Harry Potter, Animales Fantásticos. Bueno, Yo no he visto las últimas películas de Animales Fantásticos, quiero verlas. ¿Son son buenas? ¿Las malas, recomiendo? weón. Son una mierda. A la wea. Ya, igual las voy a ver, no me importa. Sí, dale, dale. No sé, por lo menos la 2 la odié. Es la weá más. Bueno, Las dos no las he visto. bueno, Libros que te gusten a ti. algunos que me gustan harto, por ejemplo, El túnel de Ernesto Sábato, que creo lo leí en el colegio en la media,
El Ese túnel me es lo un leí, fue uno de los libro, pocos que leí. ya, el túnel es un libro bastante jodido, porque prácticamente cuando inicia el libro y te describen que este tipo como, hey, hola, yo maté a X tipa, permíteme introducirte esta historia en la cual te explico cómo maté a este tipo. Y claro, te va mostrando cómo se dio la relación entre estas dos personas, te va mostrando cómo este bueno era un maniático detalle, el weón se fijaba en cada mínima weá que iba haciendo en su vida, lo que hacía cada persona, y cómo conocía a esta tipa y se enamoró de ella, se supone, pero claro, la relación obviamente era súper abusiva, súper desagradable, súper tóxica, y te va mostrando cómo alguien es capaz de obsesionarse tanto con una persona hasta que pasa lo peor, que es que la termina matando en casa de sus familiares, creo. No sé, una Mm. cosa bien turbia. Y Pero en el claro, el campo tema creo que era. en el campo, sí, en el Sí. campo. Y es un libro súper brígido, o sea, a mí me gustó harto justamente por cómo maneja la psicología este personaje. Es como Oye, súper... espérate, deberíamos hacer alerta de spoiler, así como en volada Ah, hagamos sí, spoiler sí, de sí, alguna sí, weá, así alerta de que spoiler. Si es ahí que cuidado quieren con lo que ver... escucharon hace un minuto. Ahora, lo del túnel tampoco era tan spoiler porque Sí. literal te lo dicen al inicio del libro. Ujú. Pero sí, para el resto del libro, para que estén atentos. Y nada, eso con el túnel, es un libro súper interesante, como en verdad lo recomiendo harto. Y bueno, también otros libros que puedo enseñar. Cien años de soledad a mí me gustó mucho, el de Gabriel García Márquez. El tema con ese libro es que nos hicieron leer en el colegio y bueno, era súper largo, eran 500 páginas. El tema es que, a pesar de lo largo que era, yo me lo leí 2 veces para la hueá de prueba. Pero no sé, a mí me gustaba el libro, weón. O sea, ahí como me gusta como la historia de la familia, de cómo va progresando, de las cagadas que van pasando entre ellos. Pasan unas weas súper locas porque aquí en Latinoamérica hay un género súper famoso que es propio de Latinoamérica, que es el realismo mágico, Mm, que es como cosas fantasiosas sí. pasan a tu alrededor, pero todos lo ven como algo normal, como que no les llama la atención. Realmente cosas como muy Mm, supersticiosas. Y en el libro pasa todas esas cosas, pero además pasan cosas medio turbas entre la familia, así, como situaciones incestuosas, como weas de violencia, weones metiéndose a la guerra, eh, de todo, weón. Y yo Oye, me yo no acuerdo que... leí, ¿Mm? es que yo no leí Cien años de soledad, pero ¿Ya? sí leí El Coronel no tiene quien lo escriba, El de y García, ya. también es de García, claro. ¿No? Pero me da un poco la impresión, he leído, he escuchado que en Cien años de soledad como que se hablan de varias generaciones de personas Sí. y que en esa novela están los nombres, o al menos hay, digamos, referencias intertextuales sobre los otros personajes de sus libros. Chuch, no sabes. Parece que hay como un mundo de García Márquez, como, El no sé, universo literario de García Márquez. claro, universo común de García Márquez. La wea. No, el coronel sí no lo leí, pero el tema con 100 años de soledad es que también me acuerdo que justo hablando de los personajes me aprendí el orden cronológico de la familia, o sea, el árbol genealógico de la familia me lo aprendí entero. Y eran como 7 generaciones y me acuerdo que la vieja de la primera generación siguió viva hasta la séptima. Onda Lucía Iriarte versión, Versión García versión Márquez. Colombia. La vieja Ay, ya tenía ciento y tantos años y seguía viva, weón. chucha. Y no sé, weón. Y bueno, otro Wow. libro de García Márquez que supongo también tú lo leíste fue Crónica de una muerte anunciada. Sí, creo que sí, pero me parecía muy extraño porque pasaban cosas y no pasaba nada en verdad, ¿Mm? porque es una crónica, no es una novela, o sea, está puesto Claro, como, hola, me van a matar, así que les cuento qué pasó el día anterior al que me maten. Y pasan claro. cosas y saluda al vecino y va a comprar pan y va a hablar con no sé quién y llaman por teléfono y después me matan. Una wea así. No me acuerdo mucho. Sí, o sea, tampoco me acuerdo, pero como a mencionarlo, era Ujú. interesante eso, porque aparte era como, para ese tiempo en que uno leía por primera vez esa weá, era como,
Mira, están partiendo diciendo del final, porque uno está mucho acostumbrado a los libros con una narrativa totalmente lineal, así como Ujú. todo pasa en presente, así, pero estos libros de García Márquez o libros así como medio raros que le hacían leer a uno, como que cambiaban eso, y te hacían leer como desde el Sí. final, o te hacían flashback, te hacían flash forward, y era como, mira, hay otros tipos de narrativa interesantes. Sí, en muchos libros que nos hacían leer había recursos súper entretenidos. Por ejemplo, yo me acuerdo, leímos el Aleph o El Perseguidor, que también son cuentos o libros latinoamericanos y todo, pero De Julio como Cortázar, que sí, de Cortázar y de Borges. El Aleph de ya. Borges y Cortázar de El Perseguidor. Pero me quedaba como con gusto a poco, sentía como ya tenemos que leer esta weá después de ir a dar la prueba, que ya voy a saber cuáles son las diferentes preguntas que nos van a hacer y filo me consigo un resumen o leo cualquier weá o lo que sea. El tema es Claro, que como que no lograba sentirme como identificado, motivado con las lecturas que nos obligaban a hacer en el colegio. ya. Porque nos decían, lean esto o el próximo mes toca leer esto y no hacían ni siquiera una clase para hablar sobre el libro, Sí, es verdad eso. no se fomenta, eso es como ya lean y en la casa ustedes verán Claro. cómo aprenden esas cosas, da Y igual. bueno, las pruebas, Dios mío, las pruebas que eran hueonas. Bueno, Porque las hay pruebas, profes que se esforzaban sí más que otras. sí, no, es que el tema con las pruebas que siempre me hace un poco las pruebas del libro era como eso, era como, ¿por qué chuchas son weas de memoria? ¿Por qué no es preguntas sobre los temas que trata el libro, subtexto, sobre personajes? No, era como, ¿qué pasó en X momento específicamente? Así. Como cuando, creo que ya lo he contado antes en el podcast, pero esa prueba que tuve de Don Quijote de la Mancha, cuando una pregunta era literalmente, ¿qué hizo Sancho Panza en esta escena? Alternativa A, golpe. Alternativa B, patada. Alternativa C, rodillazo. Es como, weón, ¿cómo me voy a acordar de ese pequeñísimo detalle de la página 20 de una weá de 500 y tantas páginas, weón? Sí, yo me acuerdo, está como el contraste. A mí, para la evaluación del Quijote, que también tuve que haberlo leído, Ujú. nos hicieron crear un cuento. Crear un cuento que tenga intertexto con el Quijote. Ya. Entonces ahí como que ya, bacán, el Quijote que es una obra clásica, ¿cachai? Que aparte es hispánica y todo lo que quieras, pero no sirve de nada tener a 40 cabros de 16 años leyéndose un libro de 500 páginas para preguntarle con qué le pegó Sancho Panza a no sé qué, sino como usarlo como un recurso. Y ahí el contraste es que también tuve una profe que leímos 1984 Ya. Ujú. y las preguntas eran como, bueno, eran igual de estúpidas como las que tú me decís, así como ¿cómo se llamaba el ministerio de no sé qué? ¿Cómo se llamaba el primo del personaje principal? Cualquier wea así. Entonces ahí yo dije como no, no estoy ni ahí y de hecho todo el curso ni siquiera se esforzó en trabajar mucho eso porque Sí. era como, Que una no sé, paja. Que sí, eso no motiva al final como al aprendizaje, es como simplemente, es como la weá que tenéis que hacer para tener más nota en el curso y ya está. claro. Y el tema, como un poco centrándonos en el capítulo también, es que eso no fomenta la lectura y después cuando encontré libros que me motivaban, como hacer como el ejercicio mental de decir por qué quiero leer esto, en vez de por qué tengo que leer esto, Claro. fue como descubrir una weá de que me puedo leer 200 páginas o 100 páginas en el día y todo bien y lo disfruto. Sí, po. Entonces, bacán, me gustaría que se recomendaran más libros, en verdad, porque hay muy buenos, Sí, muy, po. muy buenos. Sí, po. Por ejemplo, ahora mismo también vamos a recomendar más libros, Eh, ya, porque hay eso. harto. Tenemos, por ejemplo, El corazón del ator, que bueno, eso es un cuento, pero está como en cuentos de Edgar Allan Poe. El corazón del ator, yo creo que muchos lo conocen, pero esta historia del criminal que el buen como que había enterrado un cadáver en un sótano, creo,
y el weón se siente tan culpable, no te dicen directamente que el weón es culpable, sino que simplemente el corazón le empieza a latir mucho, hasta que el weón se desespera y dice, ya, yo maté a este weón, lo encerré en el sótano. Pero espérate, en la historia, la persona a la que mata es su señora y la entierra o sea, la Ah, ya, esconde eso eso no en me su acordaba. casa. Y no es que a él le latía el corazón, sino que él escuchaba latir el Ah, corazón de su señora. Entonces la gracia de eso ya, es que mezclan el plano como de lo real con el plano psicológico del personaje. claro, Como ya, que ya. te hacen sentir toda esta angustia que está teniendo el personaje. Bueno, error mío. No, sí, y ¿cómo se llama? A mí también me gusta harto Alan Poe, y de hecho ese particularmente, como ese cuento, Ujú. me hace pensar un poco como en las narrativas Lovecraftianas, Oh, como en Lovecraft, como esa el cuestión de que terror. te presentan un terror que no te dicen cómo es, nadie sabe cómo son las bestias. ¡Oh! Cacha, tengo el mismo. Esto no estaba pauteado. Esto no está pauteado. Bueno, aquellas personas que no están viendo, Gonzalo mostró un libro de una recopilación de cuentos de Lovecraft Cuentos uno. con una cara fea y yo tengo el mismo libro, así que eso fue chistoso. ¿Lo compraste en una feria de la playa? Pregunto. Sí, así es, confirmó. Creo que fue en el no sé dónde era. Ya. Señor. No, era grande Lovecraft. Lástima que Lovecraft era un racista reculeado, pero puta que hacía buen terror el weón. Sí, en Eh, su época y su contexto. sí, pero el weón era así brigio, o sea, era como poema en Es que que describía weas muy enfermas. lo loco es que no te decía cómo era el monstruo, sino que te decía cómo se siente alguien al ver a ese monstruo. Esa es Sí, la gracia del terror sí, Lovecraftiano, del terror como, cósmico, como ese claro, terror que no puedes ver, pero que lo sientes en tu cabeza, así que. claro, Pero comparado además. con, por ejemplo, con el terror romántico como Drácula, que te Ujú, muestran los castillos imponentes con una tormenta eléctrica y te dicen como esto está pasando y esto es como aquello que te da miedo, claro, como puedes sentir el miedo a través de la escena, en vez Lovecraft te comunica el miedo a través de los sentimientos del personaje, sigo. así como tanto miedo que se volvió loco. Si te lo imagináis en la cagada. Y no sé, aparte el weón inventó toda una mitología de dioses así súper poderoso, súper brigio, y los artistas simplemente interpretan como ellos creen que se ve esa wea. Y son Sí, diseños loquísimos, así, weas como una bola de tentáculos gigantesca, así, con ojos, lenguas por todas partes, súper amorfo. sí. Y bueno, Bueno, en todo caso, él no hizo la mitología, él solo hizo cuentos, digamos, digregados, y después personas recopilaron y armaron toda esta ah, mitología. no, claro, pero en el fondo sí la hizo, pero no la organizó así Claro, como. quizás no alcanzó a hacerlo. Sí, sí, o seguramente no alcanzó porque murió antes. Pero no sé, pues, por ejemplo, de esto, perdón, de estos cuentos, uno de los que más me gusta harto y que de hecho tuvo una adaptación al cine hace poco, El color que cayó del espacio. Esa wea a mí me dejó para cagar la Oye, primera vez que lo leí. y no lo he leído, pero ¿viste tú la adaptación? No la he visto. Sé que actúa Nicolas Cage como actor principal, Ya. pero aún no he visto la película. Me gustaría verla, de hecho, cuando tenga un poquito más de tiempo. Ujú. Pero sí, o sea, definitivamente me interesaría verla. Y bueno, también aquí tengo otro libro de Lovecraft, Mitos de Cthulhu, que tiene Ujú. como tres de las historias más remarcables. El mito, la llamada de Cthulhu, que es como un dios con súper conocido de tentáculos en la boca, como se supone descansa en el fondo del mar. El horror de Dunwich y uno de mis favoritos que es La sombra sobre Innsmouth, que también es súper bueno, que es como una wea de hombres peces que invaden una, o sea, que perdón, gente que se convierte en hombres peces. Ya. ¿Lo ¿Qué otro recomiendas? libro? Sí, lo recomiendo. ¿Qué otro libro más queréis recomendar, Joaquín? No podemos seguir adelante sin mencionar al Principito.
Exacto. El Principito es un libro que a mí me encanta y me parece que ha tenido varias adaptaciones al cine, pero la última a mí me gustó mucho. Ya. No, esa Como no la cacho. No sé de qué la, director. no, pero te lo busco al tiro. Principito yo lo tuve que actuar en el colegio cuando estuve en mi ramo de teatro con el Rolando Valenzuela, que era el Ah, director ya. de teatro en Chilevisión. Se pone nuestro profe de teatro como en la básica. Y nada, pues ahí actuó el Principito y claro, como éramos 25 hueones, no había Ujú. tantos personajes como que todos interpretamos el Principito, pero hacíamos distintas líneas en distintos momentos. Ah, Y se iban como hacíamos, rotando. claro, y hacíamos poses raras, poses de yo-yo, así como así, nos Poses de los quedamos Power quietos. Rangers. Claro, bueno, nos quedamos quietos, anda haciendo así. Y de repente cuando te tocaba hablar tenías que moverte y hacer unos movimientos súper específicos y era una locura. ¿Era entretenido? Era entretenido, sí. Después me salí, no me acuerdo por qué, supongo como que quizás me había aburrido o por una cuestión de que me da lata estar más tiempo en el colegio porque puta que era estresante estar todo el día en el colegio y después eso era pajero. Ujú. Sí, sí, sí. No, era chico, entonces. Mm. Oye, acá encontré la película dirigida por Ujú. Mark Osborne. Ya. Ah, ya, ahí voy a cachar Mark Osborne. Y Oye, bueno, hablando de teatro, ujú. algunos libros de teatro que te acuerdes, yo me acuerdo de La Casa de Muñecas y El Médico a Palo, que creo que ambos eran de Molière, Ya. Recuerdo haber ¿no? leído, creo que La Casa de la Muñeca sí lo leí. No me acuerdo exactamente la historia, pero recuerdo haberlo leído. Mm. Y no sé, pues varios típicos de, qué sé yo, Hamlet lo tuve que leer, Macbeth. ¿Verdad? No sé si Eh, la Divina Comedia cuenta porque es como hartos diálogos. Bueno, en realidad son más una poesía. Pero la Divina Comedia donde viaja este bueno al infierno, al paraíso, al cielo. sí. Eh, pero sí, como eso principalmente, como los más típicos. Oye, acá me dice el Ariel por interno Ujú. que La Casa de Muñeca no es de Molière, sino Ah, que es de Henrik Ibsen. ya, ya, ya. Así que ahí, sí, yo me acuerdo que tuve que actuar una escena en el colegio de, no era Hamlet, era Romeo y Julieta. Ujú. Y yo era el sacerdote, podría ser el capellán, no sé cómo se llama. La wea. De hecho, ahora que me acuerdo, yo para el colegio, para mi otro colegio, tuve que actuar para inglés una de estas weas, creo que era Hamlet o Macbeth, creo que era Macbeth. Y yo actuaba como del weón conche su madre, así, el weón como que mataba y que después se apoderaba de todo, como que yo me convertía en un gobernante brigio al final. Ujú. No, yo no leí nunca nada de Shakespeare. O sea, sí, leí como 4 líneas que eran las que me tocaban decir a mí, pero nada más. Contaría también los libros de Homero, porque eso también era como puro diálogo. No sé, vos, por ejemplo, la Odisea, la Ilíada, Yo creo que sí. eh, y también teníais, bueno, Edipo Rey, que es de Sófocles, que es otro de los más conocidos de este weón que se hizo esposo de su propia madre sin saberlo. Que Puta que lo leíamos weas sacaron. turbias, weón. Que los griegos estaban cagados de la cabeza. Sí, weón. Sí, su mitología está hecha a mierda. Bueno, ahí el capítulo 14 de mitologías, pueden escuchar sobre mitología griega. Oye, ¿cómo te acordáis de los capítulos? Mi Yo memoria nunca es, me acuerdo mi, de qué capítulo hablamos qué. mi memoria es una cosa que yo mismo no entiendo y me Ah, asusta. y me asusta. Pero sí, Edipo Rey, interesante lectura. No, no la lean de niño. Oye, me acordé de otro libro que leí cuando era Lolo. No, cuando, cuando era más chico. Ya, Pero este no era libro físico. Fue uno de mis primeros libros en computador. Lo leí en tablet, creo. ya. Se llamaba La Guerra de los Cielos, de Fernando Trujillo, que estaba Ujú. en como esta web de iBooks, como era de los Mac, Ya. y tenía como
500 y tantas páginas y eran como 5 tomos. Me leí el primer tomo. Y era súper entrete porque era como que en la Tierra quedaba la cagada y se desestabilizaban todas las telecomunicaciones. Y después se dan cuenta que había una guerra entre el cielo y el infierno. Ujú. Y justo se cruzaron los planos y la guerra se libra acá en la Tierra. Chut. Así que muy entretenido ese. Y creo que Fernando Ya. Trujillo tiene otro libro que se llama La Biblia de los Caídos. Que por ahí suena más, pero no sé, yo no leí esa wea. Ya. Había otro libro que me acordé, que bueno, no lo he leído, pero lo quiero leer, de Peter Tierres, que se llama Estados Unidos de Japón, que no es de teatro, es como un libro de ciencia ficción, que lo cacho porque un youtuber llamado el Geek Furioso de la Literatura, que habla sobre el libro en su canal de YouTube, ese weón recomendó ese libro y yo lo encontré súper como interesante porque era ¿qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial el eje hubiese ganado? Entonces hay un libro en que te muestran que ya Estados Unidos fue dividido a la mitad, una mitad por parte de los alemanes, los nazis, y otra mitad por parte de Japón. Y este Wow. libro se centra en la parte japonesa de Estados Unidos y cómo estos buenos dominaron el país y todo. Y cómo es el mundo si es que hubiese ganado el eje, es una weá súper brígida. Me Oye, gustaría eso leerlo. me recuerda que la película Seis Grandes Héroes de Disney, Ya, Big Hero 6, sí. sí, está hecho en una ciudad ficticia que se llama San Francisco. Sí, una mezcla entre. Oh, claro, claro. San ¿Cachai? Francisco. Entonces claro, San Francisco, Tokio, entonces es como en una situación hipotética de que haya ganado, digamos, el eje y salen banderas y son como banderas raras, como mezcla del Japón imperial con Estados Unidos, una wea así. Chuchi. Qué weá, yo no vi la película, pero solamente cacho Big Hero 6 por el Kingdom Hearts 3, que ahí salía como un mundo. Oh, aparece, es buena película, vela. Bueno, y hablando de cine, muchos libros han sido adaptados al séptimo arte, a la pantalla grande. Tenemos El Señor de los Anillos de Tolkien, que tuvo su adaptación en una trilogía bastante espectacular, la verdad. Súper Y después, alabada, además. después las precuelas, po, del Bueno, Hobbit. esas no son tan buenas. Pero el tema con el Hobbit es que el tema con el Hobbit fue súper complicado porque el Hobbit es un libro relativamente chico comparado con El Señor de los Anillos. Mm. Y hicieron 3 películas de un libro así de pequeño. Originalmente querían hacer 2. Está Guillermo del Toro con Peter Jackson. Y el tema es que la productora les dijo, no, weón, ustedes tienen que hacer 3 películas. Y Ojo. tuvieron que extender la trama y puta, quedó la cagada. Peter Jackson, vos lo veías en los videos de producción, el weón está en... Donde se nota que el weón no quiere estar ahí, el weón está Ay, enchuchadísimo, está como... Está para la cagada. Guillermo del loco. Toro se salió de ese proyecto. Y nada, tuvieron que hacer las 3 películas y tú las veís y uno nota igual que la trama como que se extiende un poquito de más y tiene muchos momentos de relleno, a mi juicio al menos. Pero eso pasa, y bueno, también hay Yo, un caso curioso con las películas del Hobbit es que casi dejaron la cagada en Nueva Zelanda, donde se grabó. Tuvieron que cambiar la legislación por esas películas, por todo un tema de los contratos de trabajadores, el uso de los espacios, y hubo una crisis económica en Nueva Zelanda por culpa del Hobbit. chucha, Para yo más la única, detalle, vean el video de Lindsay Ellis sobre las películas del Hobbit. Ya, perdón. yo la única película que he visto del, digamos, universo del Señor de los Anillos es El Hobbit 2. Ya, No he visto interesante. ninguna más de esa saga porque la vi Qué raro. porque estaba con un amigo y su mamá dijo, vamos al cine, y dijimos, vamos al cine, y fuimos a ver El Hobbit. Yo no entendía Ya. nada, pero bueno, no sé, Te entretuviste. Salían entretenido, sí. Habían enanos y un dragón y mucho oro. grande Smaug, interpretado por Benedict Cumberbatch. ¿Qué otras sagas han sido adaptadas también? ¿Leíste Harry Potter? Leí los 2 primeros libros, pero porque el colegio me obligó a hacerlo. Igual eran entretenido. Ya, yo Y las no, o películas sea, las vi todas. creo que leí el primero. Sí, Ujú. sí lo leí el primero, era entretenido, pero me hubiera, o sea, me gustaría
y tener la misma agilidad para leer que tenía hace unos 5 años para leerme la saga. Porque me dicen que es buena la saga de Harry Potter, de los libros. Ya. No, la película también me gusta, así que sería win-win. Claro. Yo vi las películas, admito que no soy tan fan de las películas, salvo una que otra como El prisionero de Azkaban, que esa es súper buena, y lo hizo Alfonso Cuarón. Pero el tema igual con Harry Potter es que, no sé, o sea, yo solo leí los 2 primeros libros, hace harto tiempo, no me acuerdo mucho, las películas no es como de mi gusto tan grande. Pero ahí está, pues, es de las sagas más populares y que tuvo un éxito enorme en su adaptación al cine. Sí, así es. También hay varias otras cosas más, o sea, por ejemplo, Game of Thrones está adaptado de los libros de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, una serie extremadamente popular, o por lo menos lo fue hasta que terminó, porque el final de la serie fue absolutamente terrible. Los libros aún no han terminado, igual cambian muchísimas cosas, creo que a partir de ya el libro 4, libro 5, como que los libros no tienen nada que ver con lo que pasa en la serie, sobre todo en las últimas temporadas. Y puta, la serie a mi juicio estuvo súper bien hasta la temporada 6, la temporada 6 fue buenísima, y después la 7 y la 8 ya como que los creadores mismos admitieron que querían terminar la serie rápido y se nota mucho. Ya. Yo nunca he visto ni leído nada de Game of Thrones. ¿De Narnia viste o leíste? Creo que no. Sí, vi películas, vi la del León, la Bruja y el Ropero, y me parece que vi. No. No, nada más. ¿Cuáles más hay? Está El Príncipe de Caspia, pero no lo vi ese. Sí, sí, está. Hace tiempo no veo esas películas, pero sí, obviamente León, la Bruja, el Ropero, que fue como la más popular, la primera, Príncipe Mm. Caspian, y había una tercera que llevaron al cine, no me acuerdo muy bien cuál es, pero el tema es que Narnia tiene 7 libros y solamente llegaron a adaptar 3 al cine. Ya. Supongo no le fue tan bien después. Y yo recuerdo la primera película fue súper exitosa y después como que ya bajó harto A mí me gustó la harto. En el audiencia. McDonald's daban juguetes de la bruja. Y de Aslan el león, ¿no? También creo que sí. Me acuerdo de la niña que daban juguetitos. Mm. No sé por qué me acordé de eso. Ah, la tercera, la travesía del viajero del alba. Esa me acuerdo que la vi en el cine y que había barco, mucho mar y la bruja revivía como fantasma. Ya, no, no la vi. Y bueno, hay muchas más, o sea, hay muchas películas que yo he visto pero que nunca leí los libros, como El Resplandor, Willy Wonka y la fábrica de chocolate, El Oh, Padrino, El silencio de los inocentes, etcétera. oye, Muchas, muchas. espérate. Yo no tampoco he leído ninguna de esas, pero no sabía que La fábrica de chocolate era un libro. No, no tenía ni Sí, idea. sí, está basado en un libro, yo tampoco sabía. Y, nada, El Padrino también está basado en un libro. El libro de Mario Puzo. Wow, no sabía eso. Bueno, de todos modos, recordamos que hicimos un capítulo sobre mafiosos allá en Perros Mm. contra Pavlov con la Mila. Así Espera, que, pero bueno. ese capítulo se subió, ¿no? Oh, creo que aún no lo sube. Voy a hablarle a la Mila. F. Pero eventualmente saldrá un capítulo en que Eventualmente hablamos estará. de. Así que, sí, bueno, y de todos modos, ella vino acá como invitada al capítulo de cine Sí, con amigues. sí, el capítulo 12, Cine y Amistad. Sí. Así que vayan a verse ese también. O escucharlo. Aún no Ujú. subíamos los videos, así que vayan a escucharlo a Spotify. Así es. Y El silencio de los corderos, que la película al menos es buenarda. El libro no lo sé. Oye, Juaco, revisa tu cámara que está pegada. ¡Oh! Estoy pegado, ¿en serio? Se ¿En verá serio? interesante en el video de YouTube como miniatura. Pero sigo pegando, sigo pegado. ¿No me ven? Sí, O en sea, serio. A sí se ver. te ve, pero pegado. Ahí actívala de nuevo. Sí, ¿y Ojalá la ahora? configuración no quede rara después para el video. Excelente. Ya, ahí, gracias Bueno, Ariel por comentar. bueno, siguiente sección para ir avanzando tenemos del libro al videojuego, porque sí, existen juegos basados en libros.
Eh, y bueno, hay distintas franquicias, como por ejemplo la serie de juegos de The Witcher, que es súper popular. The Witcher 3 fue como ultra lavado. A mí no me gustó ese juego, pero, pero es como de los juegos más reconocidos de la generación, porque es de los mundos abiertos más largos que existen, así. Mm, Y están basados, bueno, basados entre comillas, porque en realidad los juegos ocurren después de los libros, pero es el mismo universo ficticio. ya. Eh, y nada, pues, o sea, están basados en unos libros que tienen distintos nombres. No me acuerdo el nombre del autor porque es un nombre polaco súper complicado. Y son muchos, muchos libros que son la saga de Geralt de Rivia, así se llaman los libros, la saga de Geralt de Rivia, que es el protagonista. Gerald es el protagonista. Yo me acuerdo que salió una serie en Netflix, Sí, o sea, pero no primero sé si es que salieron la los serie. libros, después los juegos y después la serie de Netflix. Pero no sé si es que la serie está basada en los juegos o en los libros. En los libros, está más Ah, basada en ya. los libros, los juegos son después de los libros. Y Excelente, nada, ya. pues ahora el estudio que hizo los juegos de Witcher, que es polaco, es ultra popular. De hecho, el juego de Witcher 2 se lo regalaron a Obama, el presidente de Polonia, porque en Polonia The Witcher es considerado un patrimonio nacional. Ah, ¿en serio? Sí, pero y Ah, también el tema es que ahora la desarrolladora de The Witcher 3 es la que está haciendo el juego Cyberpunk 2077, que es el juego que ha tenido como 1.500 millones de atrasos, pero que finalmente va a salir el 10 de diciembre, se supone. excelente. Vamos a estar esperándolo. Bueno, ¿qué otro juego más se puede mencionar, Joaquín? Alicia en el País de las Maravillas. Mm, No, no se llama así. Se llama Alice Madness Return. Que sí, yo conocía el juego, sí sabía de su existencia, pero yo pensaba que estaba más basado en las películas como que en los libros. Y no sabía, Gonzalo me dijo no, que imposible. No, porque bueno, el Alice Madness Returns es un juego súper edgy, súper no. creepy, con sangre, con monstruos horribles. Es como mucho más basado en el cuento original, que era bien turbio, y no tanto en las películas. O sea, el juego es Aguante mucho los más patos. oscuro en tono, claro. Y Eh, varios, o sea, ¿Qué más? Bueno, la llamada de Cthulhu. claro. Yo sé, bueno, no sé si es que acá caben los juegos de rol, juegos de mesa de rol, que Dungeons and Dragons sacó una edición de sus juegos de rol de Cthulhu. Mm, Entonces ahí inspirado también en Lovecraft. sí. Sí, de Lovecraft hay harto, o sea, han salido muchísimos juegos de rol, muchísimas cosas. Un juego súper popular, bueno, no sé si tan popular, pero en su tiempo, al menos 2005, es Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, que es como una mezcla de dos libros, pero una de las principales influencias, porque salen hombres peces y te enfrentáis a hombres peces, es La sombra sobre Innsmouth, que está incluido en este libro. Y el juego en sí es como muy de survival horror, tiene muchas cosas que son súper atrasadas hoy en día jugablemente, que son medio insoportables, pero en su tiempo ponele que está interesante el juego. Y bueno, hay muchos juegos ahí, tenéis la serie de Metro, que está basada en los libros del mismo nombre, que son libros rusos sobre qué pasaría si la humanidad estuviese viviendo en el metro porque el exterior se fue a la mierda y es pura radiación y quedó la cagada por guerras nucleares, que de hecho creo que lo comenté en el capítulo sobre el fin del mundo, Mm. creo. Oye, pero ¿cómo se llama? ¿Es Metro 2022 o Metro 2033. 2033? Sí, después salió Metro 2034 en libros, pero los juegos no siguieron la línea de ese libro, creo. En la slide por lo Ya, menos no lo hizo. ya, 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 ya. Y varios, o sea, Dante's Inferno, que es un clon de God of War, combate así súper frenético basado en la Divina Comedia, solo que para hacerlo más adaptado a un juego de acción, en vez de que Dante fuese un poeta, lo convirtió en un caballero de las cruzadas, lo que es una contradicción gigantesca a la Divina Comedia, porque la Divina Comedia es una crítica a la iglesia de ese tiempo, y en cambio en el juego usáis un weón que está del lado de la iglesia para luchar contra Satanás y hacer la weá en Mm. nombre de Dios. Pues bueno, la iglesia haciendo eso de la suya. O sea, bueno, la desarrolladora no creo que esté tan unida a la iglesia. Mm. Oye, para ir terminando, algunas reflexiones en torno de las lecturas. Bueno, antes comentamos un poco la lectura obligatoria del colegio, si Ujú. realmente fomenta la lectura.
Pero más que nada una reflexión final es como lo importante que es, bueno, leer, eh, porque obviamente leer nos permite conocer mucho más sobre el mundo, entender mucho más cómo funciona el mundo en sí, no solamente hablando de libros de ficción, también hay muchos libros que se nos olvidó mencionar, también libros de no ficción, como por ejemplo La aventura del pensamiento, un libro sobre filosofía que me gusta harto, libros de historia, de todo, pero quería hacer como un poco cita como a Vargas Llosa con La verdad de las mentiras, que en ese libro él dice como lo importante en una sociedad democrática que exista la lectura, sobre todo la ficción, porque la ficción nos permite nos permite adentrarnos en otros mundos, conocer otras realidades a las cuales no podríamos acceder normalmente, de Mm, manera que así uno empatice con personas de realidades sociales muy distintas a uno. Y a partir de eso, uno puede no estar conforme con lo que uno vive normalmente en su realidad y así poder cuestionarse las cosas en el mundo real. Y por eso es tan importante la lectura y conocer perspectivas de autores porque muchas de estas historias falsas, ficcionales, tienen mucho de verdad, hablan mucho sobre de verdades de ujú, nuestro mundo. sí, Y eso solo se puede en una sociedad democrática porque en un totalitarismo obviamente imposible, no se permite la ficción. De hecho, eh, en estos países, aquí en Latinoamérica, cuando España dominaba, cuando aún no había independencia, muchos libros eran prohibidos porque solamente se vendía la historia oficial del Estado. sí. Bueno, también libros distópicos que hablan de eso, quizás así como pequeñas menciones, 1984, Fahrenheit 452, no me acuerdo. Ujú. Ese libro también se queman los libros para, digamos, callar cosas y bueno, eh, las sociedades occidentales, la iglesia y los imperios también han quemado muchos libros, también las dictaduras. Sí, como el caso, bueno, en Sí, el nazismo, cuando quemaron varios libros, ahí los ujú. quemaban, la dictadura de Pinochet también. Y así, a lo largo del tiempo pasa Coincido mucho mucho esto. contigo en buscar el inconformismo a través de la ficción. Me gusta la ficción porque me da la oportunidad de encontrar nuevos mundos y pensar otros mundos. Y sobre todo me dio la oportunidad de crear el bonito y precioso universo del Chanchito Verde. Puta la wea. Y por último, bueno, eso, algunas cosas a destacar. Los libros no ficción, que no hemos hablado, pero claramente en la academia y en la universidad me ha ayudado muchísimo, he aprendido, pero es que muchísimo. Y, ¿qué más? Bueno, algo sumamente infravalorado, he peleado con mucha gente sobre esto porque no le toma el peso que corresponde. Ujú. Gente, por favor, guarden y lean los manuales de instrucciones del usuario, de las cosas que compran. Es Qué wea. sumamente importante. En serio, es muy importante. El manualcito de mi PC nuevo. Muy bien, Gonzalo. Estoy muy orgulloso de ti. No lo leí. Eh, Ah, pero bueno, no, eso. sí, no sé qué más. Algunas menciones, Mm, quizás ahí la rebelión en la granja, que de George Orwell, sí. Orwell, buen escritor. Y ¿qué más? ¿Algo más, Gonzalo? Eso yo creo estamos, ya creo que hemos tratado de todo. Lo que sí, una última pregunta que se nos había quedado, Juaco, ¿papel o digital a la hora de Papel, leer? papel, sí, Papel, no, en serio, papel para todo, para ficción y para lectura académica. Me gusta el papel. Poder claro. destacar, poder como al menos tener un lápiz en la mano, porque no, me carga el computador para leer. Ya. Bueno, igual yo leo computador porque me da un poco paja imprimir tanto lectura, No, sí, o pero sea, ya los me recursos que acostumbré. se usan, sí, no, Pero definitivamente mejor papel, a darte el olor de los libros, como, oh. es un muy buen punto. Bueno, Nada, cerramos agradeciéndoles a la Radio F5 como siempre por poder hacer llegar nuestras voces, nuestras imágenes y nuestras alocadas ideas a ustedes. sí. Y nuestro Eh, hermoso rostro. sí, busquen la Radio F5 en radio.f5 en Instagram, Radio F5 en Facebook, Spotify, Apple Music, iVoox y otras cosas. Instagram, ¿lo mencionaste? Sí, creo que sí. Sí, radio.f5. Y eso, o Charla Calar sea, en las mismas plataformas, en YouTube también nos pueden ver, nos pueden escuchar en Spotify
Y eso, pues compartan. Sí, y también sigan los demás programas de la radio F5, Actualizando el Medio, Chata Podcast y qué hueá pasó, Esto es Lucha, etcétera. Parece chiste, pero es anécdota también. Aguante pechpea. Nada, muchísimas gracias por escucharnos y que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bye.